Dios los bendiga. Esto è la primera lección de una serie de la fe y los resultados de creer, los resultados y las promesas que nos hace Dios a nosotros, los creyentes. Primeramente vamos a ver, hablamos hoy un poquito de la fe, cómo llegamos a creer. Dios, primeramente, la obra mayor en nosotros creer la hace Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Primeramente nos da su palabra, nos da el Evangelio, o sea, el Evangelio, que es las buenas nuevas, es la palabra de salvación. Así que si nosotros nos preguntamos qué es el Evangelio, alguno piensa que es lo que tengo que hacer, lo que no. No, el Evangelio es la palabra, o sea, la noticia, la información para nosotros llegar a salvarnos. Y en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 3, dice así, para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio es lo que hizo Jesús por nosotros. Claro que implica nosotros saber en qué situación estábamos, y creer en Dios, creer que es nuestro creador, pero resumiendo, aquí está diciendo que el Evangelio es creer que murió por nuestros pecados. Entonces yo sé que soy pecador, Él murió por mí, que fue sepultado, pero también que resucitó, y eso lo hemos visto cuando estábamos hablando de la salvación. Entonces esto es el Evangelio. ¿Cómo nos da el Evangelio Dios? Nos da con la palabra, o sea, con la Biblia. Por eso que dice que así la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Esto nos está diciendo que la fe viene porque yo he escuchado, porque yo he leído la información, por así decirlo. Entonces creo, o sea, me entero de la buena noticia, me entero de la solución y creo. También, para que nosotros nos enteremos de esto, envía a sus siervos. Por eso que en Marcos, entre otras, en Marcos 16, 15 dice, y Jesús les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué significa? Que nos da la palabra escrita, pero también nos manda a nosotros a que prediquemos el Evangelio para que otros puedan llegar a creer. También Dios, siempre con el enfoque para que nosotros creamos, para que nosotros lleguemos a la fe, ¿qué hace? Hace también milagros. Dice en Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de los milagros no es maravillarnos, no es solo llamar para decir la atención, yo soy Dios, sino para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo, el Salvador. Entonces vemos que la palabra escrita, los siervos y los milagros, pero la manera en que Dios nos ayuda para creer también es hacernos ver el milagro
de la transformación que Dios hace en nosotros cuando nosotros creemos. Por eso que vamos a leerlo para que nosotros entendamos. En Hechos 2, 43-47, después del Pentecostés, que muchas personas se convirtieron, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y esos son los milagros. Pero, o la sanidad, cosas así. Pero no solo eso. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces vemos que aquí el pueblo estaba mirando esta transformación, entonces entendían que había algo diferente, algo que no se encontraba normalmente en la sociedad o en ninguna persona, aun si hubiera estudiado o hubiera tenido otra sabiduría, otra cosa. Así que vemos que eso hace Dios para convencernos. Pero no solo eso, sino que utiliza, nos dice la acción que hace el Espíritu Santo en los que todavía no creen, y nos ayuda y nos convence para que nosotros podamos creer. Propio convence. Y aquí la escritura proprio dice convencerá. En Juan 16 del 8 al 11 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo, o sea, a las personas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en los que todavía no han creído? Nos convence que somos pecadores, sobre todo el pecado más grande, o sea, no te convence que tú tienes un pecado, dos pecados, tres pecados, sino que tú tienes el pecado y no crees en Jesús. No creen que en Él pueden encontrar la solución al pecado. De justicia, convence que Jesús es el que justifica, es el que nos da el perdón de los pecados, y en el caso que nosotros no aceptemos que hay un juicio pendiente, así como ha sido juzgado el diablo, también nosotros no escaparemos si nos oponemos y no aceptamos la propuesta de salvación de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? En parte lo hemos dicho. Nuestra parte es aceptar y creer en el Evangelio, en estas buenas nuevas. ¿Por qué digo creer y aceptar? Porque lo dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solo los que creen, sino deben también recibirlo. Lo mismo hace Jesús, hace la misma invitación. O sea, claramente esto es el Evangelio de Juan, que son palabra de Dios, pero aquí es el mismo Jesús que habla directamente y dice en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, yo me enfoco en estas dos partes porque creer es una cosa, pero también ustedes ven que de una parte dice
aceptarlo, da una parte dice arrepentirse, debe haber esta conversión, debe haber este cambio. O sea, en el momento que tú crees, también tú te tienes que arrepentir. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que no basta creer en el sentido? Porque creer se puede interpretar de una mala forma. Por ejemplo, se puede creer, pero no me arrepiento para convertirse a Dios. Un poco como lo hacen los demonios. Dice en Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios saben perfectamente quién es Dios, saben perfectamente qué es la desobediencia, eh, pero no quieren someterse a Dios, no quieren arrepentirse. Entonces, ¿qué significa eso? El creer, o sea, el saber, decir, sí, la información es correcta, yo creo que es verdadera, pero después no acepto. Entonces ahí falta y no es una verdadera conversión. Por eso que hay que, leyendo la parábola del hijo pródigo, ustedes la pueden leer, pueden poner en pausa, se la pueden leer para que refresquen, seguramente la conocen, pero pongan en pausa, léanla. Y ahí vemos que el Padre, que es Dios, recibe al que se convierte a brazos abiertos y se adelanta. O sea, cuando el Hijo viene, él se adelanta, ni tiene que hablar, que Él va hacia Él y lo abraza. Entonces, eso vemos que Dios va siempre hacia nosotros. Ahora, pero ¿qué pasó antes de eso? Hubo un cambio en el Hijo. Quiso volver al Padre. Él se da cuenta que no está bien, él se da cuenta que hasta dice, no importa que yo sea hijo, yo me humillo y basta que sea siervo, lo importante es que esté en la casa. O sea, una actitud de humillación, de humildad y de sometimiento a lo que Dios nos dice y a su voluntad, a su señorío. Entonces vemos que hay dos aspectos de la fe. La fe es creer, sí, yo sé, estoy convencido y todo, pero también acepto esta información. Lo mismo para entender de una parte mejor el tipo de arrepentimiento, podemos leer el Salmo 51 donde se habla del arrepentimiento de David, pero en realidad es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Y ahí podemos ver que debemos ser sinceros, no es porque lo hablemos con la boca y ya, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser, debe haber un quebrantamiento, no necesariamente que uno se pone a llorar, pero debe haber un quebrantamiento de nuestro ser, un querer, una vida diferente. Ahí dice un corazón nuevo, un espíritu noble. Todo eso que es resultado, uno debe quererlo y entender que ver el pecado por lo que es y todo. Es interesante leerlo, así que se lo pueden leer después de la lección. Con todo eso, vamos a ver que nosotros somos salvos solo por la fe. ¿Qué significa eso? Que para yo llegar a ser salvo, yo no necesito creer en lo que ha hecho Dios y presentarme con un nivel de bondad, según mi parámetro, un nivel de bondad bastante bueno. No, entonces no puedo presentar lo que yo he hecho en el pasado. También quizá uno puede pensar, ok, ahora yo soy salvo, pero debo hacer algo de aquí en adelante para asegurar mi salvación. No,
estamos salvos solo por fe. Y no podemos presentar nada ni antes de salvarnos, ni después de salvarnos, no podemos hacer nada para agregar o para asegurar nuestra salvación. Por eso que por lo que se refiere a lo que nosotros podemos presentar, dice la palabra que nosotros también en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia e envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos nosotros. Quizá uno dice, no, yo no era así, sí, pero éramos así. Lo mismo dice de manera más concisa en Romano 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos están, para decirlo de manera sencilla, en problema, alejados de Dios y no merecedores de nada. Y quizá cuando dice todos, todos. Así que ninguno escapa. No podemos presentar que somos, hemos hecho algo bueno y por eso porque hasta nuestra bondad, en realidad, deberíamos ver la intención que está por debajo de la acción. Sabiendo esto, entonces yo no tengo nada por lo que gloriarme, nada de lo que yo puedo decir, hacer. Parece casi que somos inútiles y en el asunto de la salvación sí, somos inútiles. En la conservación de la salvación sí, somos inútiles en el sentido que nosotros es un regalo completamente gratuito antes y después de la salvación. Así que debemos pensar esto y esto debería llevarnos al agradecimiento porque nosotros, si uno hace una introspección, ve cuánto les falta, sea antes de ser salvo, sea después de ser salvo, cuánto le falta para llegar a la perfección de Dios, a la perfección de Cristo. Por eso que dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, oh, wow, yo he hecho algo, yo como quiera estaba más o menos bien. Y en Tito lo dice de otra forma, un poquito más extenso, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que hasta Pablo, que quería agradar a Dios y se esforzaba de hacer lo que Dios le decía, por eso que dice, obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, si eso ayudaba, lo hubiera hecho. Pero no fue por eso que nos salvó, no por obras, sino por su amor para con los hombres, por su misericordia. Y sigue, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estos son los resultados de la salvación, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que aquí lo dice de otra manera, que justificado por su gracia nosotros somos hijos de Dios. Ahora, en todo eso, ¿qué vamos a decir? Algo importantísimo. Jesucristo es suficiente para todo tipo de pecador. Para el que cree que es más o menos bueno, el que cree que es demasiado malo, también es suficiente, también lo va a perdonar si se arrepiente y si cree. Y es suficiente porque no hay que agregarle nada después de ser salvo. Así que esto debe siempre estar en nuestra mente
porque para que el agradecimiento sea constante y continuo. Ahora, algunas notas para el evangelismo. Antes de testificar, antes de evangelizar, debemos creer las cosas que hemos aprendido antes. Primero, la palabra es suficiente. Yo no necesito agregarle nada, porque dice que la fe viene por la palabra. Entonces, y por esa palabra llega la fe y llega la salvación. Estoy convencido de esto. O le quiero agregar, le quiero hacer métodos, le quiero poner otra cosa para que sea más suave, para que sea más agradable. No, yo estoy convencido y creo que la palabra es suficiente, entonces uso solo la palabra. ¿Quién convence de pecado? ¿Quién convence para que una persona pueda creer? El Espíritu Santo. Entonces no soy yo con mi buen hablar, con lo que yo le puedo dar a una persona que lo voy a convencer, sino que el Espíritu Santo que lo convence. Entonces yo tengo de una parte orar para que Dios obre, y de una parte cuando yo voy a evangelizar no tengo que decir me van a rechazar a mí, no me van a entender y no soy muy bueno y eso, sino que debemos estar convencidos que con 1000 palabras o con 5 palabras, quien convence el Espíritu Santo. Lo importante es estar dirigido por Él y, como dice la palabra, no se preocupe por lo que van a decir o cómo lo van a decir, porque el Espíritu Santo le dará las palabras. ¿Estamos convencidos de esto? Sí, bien. Si no estamos convencidos, oremos para que nosotros podamos evangelizar de la forma correcta, como dice Dios. ¿Y quién tiene que dar esa palabra? Los siervos de Dios. Los siervos de Dios tienen que dar la palabra, todos somos nosotros, así dice Jesús, vayan y prediquen a todo el mundo. ¿Y en qué debemos enfocarnos? ¿En qué palabra debemos enfocarnos? La palabra del Evangelio, del arrepentimiento. En mucha parte lo dice, en 1 Corintios 2 lo dice, con el poder del Evangelio. Yo no le hice mucho discurso, sino con el poder del Evangelio ustedes se arrepintieron. Así que nosotros también debemos usar y confiar que eso es suficiente y que es poderoso para salvación. Terminamos aquí, que Dios los bendiga.